Pues estamos ya unos días de festejar la fiesta patria, ya unos cuantos días. Y bueno, esta mesa de trabajo, la del viernes, para todo el estado de Veracruz, en la segunda emisión de Oliva, pues tiene que ver en este tema. Y por supuesto, qué bueno que nos toma la llamada. Por cierto, el maestro José Carlos López Hernández, catedrático de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gusto en saludarle, le mando un abrazo. La gente, por supuesto, interesada en el tema de la formación de la identidad mexicana, ahora en este contexto, ¿no? Y pretextando el asunto de la fiesta patria, ¿cómo podemos tomar actualmente, qué significa ser mexicano, pues, actualmente? Híjole, es una pregunta muy amplia, muy compleja, pero lo que yo podría decir es que gira en torno a múltiples vertientes, ¿no? Vertientes de corte histórico, de corte social, político, económico, cultural, que a su vez podríamos decir que se entrelazan con un conjunto de hechos que pueden ser de corte material, es decir, tangibles, o inmateriales, ¿verdad?, que pueden ser intangibles, ¿no? En ese sentido, me parece que la idea de mexicanidad, si hay una, ¿verdad?, porque yo hablaría en términos plurales, ¿verdad?, tiene que ver con diferentes contextos, es decir, con diferentes tiempos, espacios y lugares que han jugado un papel importantísimo en los procesos, vamos a decir, de configuración cultural y de identificación social, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Mexicana y todo lo que eso implica, ¿no? El cardenismo y la expropiación petrolera, el cine de oro mexicano, el Día de Muertos, la Virgen de Guadalupe, el fútbol, ¿no? Es decir, me parece que hay una serie de cambios a nivel sistémico, estructural y coyuntural que van imponiendo, actualizando y reformulando las agendas culturales. Por ejemplo, sistémicamente, para poder entender lo que es la mexicanidad, pues nos tenemos que ir a los momentos que tienen que ver con el mundo mesoamericano, ¿verdad?, y después el arribo de lo que viene a ser el colonialismo en México, ¿no?, el colonialismo español, ¿no? Estructuralmente, me parece que la institucionalización de la Revolución Mexicana, vuelta a un partido como el Partido Revolucionario Institucional, juega otro papel importante de 1929 al 2000, ¿no? Y coyunturalmente, bueno, pues estamos ante esto que se ha denominado la Cuarta Transformación, ¿verdad?, de la vida pública del país, que también juega un papel importante en la construcción de elementos simbólicos, ¿verdad?, en torno a lo que es o no es ser mexicano, ¿no? Entonces, me parece que no podemos hablar de una identidad homogénea, ¿no?, del ser mexicano, sino de una multiplicidad de identidades y de formas de ser mexicano, porque pues no existe un México solo y uniforme, ¿no? Es decir, muchas de las tradiciones y costumbres del México en la zona norte del país son muy diferentes a las tradiciones y costumbres del México en la zona centro y en la zona sur del país, ¿no? Entonces, a mí me parece que la idea del mexicano, de la mexicana o de la mexicanidad, pues es parte de un constructo, vamos a decirlo así, social, que responde a posicionamientos ideológicos, ¿no?, que reflejan diferentes momentos históricos que hemos experimentado en este país. Ah, qué interesante porque además, maestro, lo que hizo fue darnos una explicación, sé que el tiempo falta, ¿no?, para poder extenderse, pero de manera concreta y breve sobre este espectro. Yo le mando un abrazo. Se me queda ahí en el tintero la pregunta, ya por cuestiones de tiempo, de cuál sería el elemento en el tema del deporte que más, digamos, realza pues el tema de ser mexicano. Pareciera que es el fútbol, ¿verdad? O la lucha. Pues yo creo que también esa es parte de una agenda impuesta, porque la verdad los grandes logros del deporte mexicano no están en el fútbol. Me parece Para nada. que El atletismo quizá, no sé. están en el atletismo, en el boxeo, ¿no? Entonces,
me parece que también atrás de eso hay una serie de intereses económicos, ¿verdad?, que juegan un papel importante para hacernos creer que el deporte nacional, vamos a decirlo así, es el fútbol, ¿no? Pero bueno, si hay el tiempo, me gustaría solo como anexo, vamos a decirlo así, recomendar algunos textos que podrían por favor, jugar un papel sí, recomienda unos textos, por favor. ¿No? Por ejemplo, La Nación desdibujada, es un libro que habla de 3 ensayos de Claudio Lobnitz, ¿verdad? Y ahí nos habla del México en la era del neoliberalismo y la globalización. Me parece que el texto de los rituales del caos de Carlos Monsiváis, pues nos habla del papel que juegan los rituales y los performances en la construcción de la mexicanidad, ¿no? O el texto de La Mexicanidad, Fiesta y Rito, de Leonardo de Jandra, ¿no?, que también es otro libro muy interesante, que juegan un papel importante para que la gente, ¿verdad?, se dé cuenta que la construcción de la mexicanidad no se puede entender en términos singulares, más bien se tiene que entender en términos plurales y sobre todo darnos cuenta que esa idea de mexicanidad está en constante transformación, en constante adecuación, porque responde a contextos totalmente distintos. Exacto, pues a ver si luego tenemos un espacio, maestro, para sentarnos con usted aquí en la mesa y abordar un puntito más ahí de esto que tiene que ver con la identidad del mexicano. Abrazos, maestro José Carlos López, gracias. Muy bien, que estén todos muy bien y hasta luego. Oliva Noticias.